tardes. Muchas gracias, María, por la introducción. Y bueno, este es el tema del que voy a hablar hoy. Y por cierto, que espero que la semana que viene el rey me dé el castillo, ¿no? Después de todo esto. Vamos ahora a proyectar un vídeo que solamente tiene 1 minuto, pero veréis que ese vídeo es suficiente para entender lo que está ocurriendo entre China y Estados Unidos. ¿De acuerdo? ¿Podéis poner el vídeo? 为什么强大的国家都会走向灭亡呢？古希腊、罗马帝国、不列颠帝国、美国，因为他们都犯同样的错误，与原来使得他们成功的原则背道而驰。美国政府企图以庞大的开支和税收来摆脱严重的经济衰退，巨额的所谓刺激开支。 庞大的医疗改革，政府接管私有企业，债务累累。当然，我们是他们的大债主。现在他们都得给我们干活。You can change the future. You have to. Join Citizens Against Government Waste to stop the spending that is bankrupting America. En este vídeo lo tenéis todo. La relación entre Estados Unidos y luego, por supuesto, los grupos de interés que en Estados Unidos, como esta asociación política, que lo que quieren es influir en esa relación, ¿no? O sea que la verdad es que podíamos terminar la conferencia ahora porque ese es básicamente el mensaje que os voy a lanzar, ¿no? Déjame pasar esta. Esto es una viñeta que también capta la situación, ¿no? O sea, tenéis a Khrushchev en Naciones Unidas dando en el podio con el zapato y diciendo os vamos a enterrar, ¿no? Que es la profecía marxista, ¿no? Vamos a enterrar al capitalismo. Y luego aquí viene Hu Jintao, que lo que dice es os vamos a comprar. Solamente cambia una R, ¿verdad?, en inglés, entre las dos cosas. Pero esa es la relación que hay entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Vamos a tomar un poco el pulso aquí en la sala. Tenéis que elegir una de esas 3 opciones, ¿de acuerdo? Pensároslo. Es si creéis, visto lo que habéis visto en el vídeo, si creéis que China va a desbancar a Estados Unidos en términos de hegemonía global. Un momentito. ¿Estáis preparados para votar? Muy bien. Levantad la mano el sí. Muy bien. Levantad la mano el quizás. Estos son los que no están seguros, pero... ¿Y el no? Muy bien. Están más o menos divididos. Al final voy a repetir la pregunta. O sea que la cuestión es si voy a conseguir persuadiros de las consideraciones que voy a hacer, ¿no? Yo tengo 3 objetivos para esta charla. El primero es demostraros que los catedráticos somos muy inteligentes. El segundo es que os quiero ayudar o invitar a que penséis lateralmente. Aquí hay muchas tendencias, ¿no? Muchas cosas, muchas piezas que se están moviendo. Y es fundamental realizar las conexiones para entender qué es lo que puede ocurrir con la hegemonía global, ¿no? Y el tercero es demostraros que estamos aviados. Es decir, que estamos entrando en una fase de cambio muy acelerado y esto va a ser muy complejo de gestionar, ¿no? También para que me situéis un poco intelectualmente, aunque lo hizo también María antes, yo creo que estos 2 señores aquí me ayudan a situarme, ¿no? Stigler, de la Escuela de Chicago, que escribió en el año 51, lo único que importa son los precios. Si sabes los precios, no hay nada más que pensar, ¿no? No sé dónde está Amadeo Petitbon, porque seguro que estaría de acuerdo conmigo. ¿Dónde estás, Amadeo? Efectivamente, ¿no? Y luego recordaros a Adam Smith lo que dijo, ¿no? Adam Smith, antes de la riqueza de las naciones, antes de la división del trabajo, de la mano invisible, todas estas cosas, escribió un libro que era la teoría de los sentimientos morales. Y ahí dijo que los mercaderes también tienen relaciones sociales y eso importa, ¿no? Entonces ya ahí entro. Stigler, de hecho, dijo, si en un mercado hay relaciones sociales relevantes, ya no es un mercado. Ahí yo entro como sociólogo económico, ¿no? Ahí es donde entro. Así que me podéis situar. Claro, a lo que me dedico durante el día, durante la noche me dedico a estudiar la hegemonía global, durante el día es a enseñar a MBAs, ¿no? Y yo siempre le doy esta fórmula de éxito profesional. MBA más BMW es igual a CEO, ¿no? Y lo más curioso es que se lo creen, ¿no? Esa es la fórmula. Y dejaros también hablar un poco de... Esto todo es relevante, ¿no? Porque yo voy a hacer predicciones sobre el futuro. Y claro, es una cosa muy complicada de hacer, ¿no? Por eso estoy preparando el escenario aquí, ¿no? Recordad lo que dijo Woodrow Wilson antes de ser presidente de Estados Unidos, fue rector de Princeton, ¿no? Y él dijo, en el mundo académico las disputas son tan encarnecidas porque hay tan poco en juego, ¿no? Al final, los catedráticos nos estamos peleando por minucias, ¿no? Pero nos peleamos de una manera feroz, ¿no?
esta es mi definición favorita. Una facultad, o sea, un grupo de profesores, es un conjunto de partículas que se repelen mutuamente, pero se mantienen unidas gracias a un aparcamiento, ¿no? Y el tercero, que yo creo que es el más importante, los catedráticos pensamos que todos somos los grandes expertos mundiales, los más citados, los más influyentes sobre el tema de la personalidad narcisista. Eso es también lo que nos creemos, ¿no? O sea, ya sabéis con quién estamos, a quién estáis escuchando hoy, ¿no? Esto es una foto de Marte. La única prueba conclusiva de que en Marte hay vida inteligente sería si encontraran los restos de un catedrático, ¿no? Esto queda también claro, ¿no? Tres advertencias ahora ya un poco más en serio, ¿no? Porque yo no estoy en posesión de la verdad. Y yo voy a presentar un análisis de este asunto, ¿no? De qué pasará con la rivalidad entre Estados Unidos y China. Y es problemático hacer este tipo de análisis porque todo es endógeno, ¿no? En la vida, en el mundo todo es endógeno, todo depende de todo lo demás. Entonces es muy difícil establecer relaciones causa-efecto, ¿no? Puedes encontrar correlaciones, pero como todo es endógeno, es muy complicado, ¿no? La segunda cosa es que a veces probar lo obvio, ¿no? Porque a vosotros, según votasteis antes, a lo mejor os parece obvio que Estados Unidos va a dominar, os parece obvio que China va a sobrepasar a Estados Unidos. Pero demostrar lo obvio a veces es más difícil que demostrar algo que no es tan obvio, ¿no? Este es otro problema muy importante. Y, por supuesto, es muy difícil acertar con las predicciones. Estoy diciendo todo esto, por supuesto, para curarme en salud, para que luego no me acuséis de que no pasa lo que pasa, ¿no? Lo único que hay exógeno en el mundo es si nos llega un asteroide y cambia la situación. Eso es lo único que hay exógeno. Todo lo demás es endógeno, ¿no? Y claro, es muy difícil desentrañar y de separar las relaciones causa-efecto. Luego hay otra cosa, a mí lo que más me fascina de esto de Estados Unidos y China, voy a hacer muchas comparaciones entre los dos países, es que pues se cumple lo que decía este politólogo y sociólogo Martin Lipset, que decía, quienes conocen solamente un país, no conocen ningún país, ¿no? Porque al final no tienes perspectiva, ¿verdad?, para entender el país. Y sobre demostrar lo de lo obvio, es una anécdota familiar, que este es uno de mis directores de tesis, Juan Linz, que supongo que lo conocéis todos. Mi mujer, que es politóloga, una vez se lo encontró en una recepción y Juan le preguntó, ¿y cómo va la tesis?, ¿no? Y ella le dice, pues va bien, pero usted me dijo hace 6 meses que mi tesis era muy obvia. Y el Juan se quedó así y reaccionó muy rápidamente y dijo, es que a veces demostrar lo obvio es muy difícil, dijo. Predicciones. Los expertos. Este es un colega mío que se llama Phil Tetlock, que es psicólogo y politólogo en mi departamento, y que es el mayor experto en cuestión de hacer predicciones y si las predicciones al final se cumplen o no y bajo qué condiciones la gente puede realizar predicciones que al final se cumplen. Y él lo que hace son experimentos. Él en una habitación pone a expertos geopolíticos, ¿no? Y les dice, tenéis 2 horas para decirme en los próximos 5 años qué crisis geopolíticas se van a producir en el mundo. ¿Vale? Lo dicen y entonces él espera 5 años y mira a ver si han ocurrido o no. Y los expertos se equivocan casi siempre. ¿De acuerdo? No aciertan. Entonces luego trae a gente de la calle y les mete en la habitación y les dice lo mismo. Anota, comprueba 5 años antes y la gente de la calle se equivoca tanto como los expertos. No más, se equivocan aproximadamente lo mismo. Y luego mete a gente de la calle, pero les permite que usen Google. Y esta gente acierta muchísimo más que los expertos. ¿Por qué? Es bien sencillo, porque no tienen ideas preconcebidas, no tienen teorías de cómo funciona el mundo. Y si pueden acceder a la información, entonces no están sesgados, ¿no?, como están los expertos. Esta es la cuestión importante, fundamental aquí. La otra cosa es, también estoy preparando el escenario, ¿no? Predecir el futuro es como descifrar, ¿no?, el futuro. Y a mí siempre me gusta invocar es un buen amigo mío que es arqueólogo en Penn, que fue quien, después de 40 años de trabajo, consiguió dar en los jeroglíficos, cómo escribían los egipcios, el signo de interrogación. Pero tardó 40 años. Es descifrar, ¿no? Es conectar distintas cosas para al final tener la conexión. Como decía antes, yo no estoy en posesión de la verdad. O sea que cuando había preguntas y esto, pues evidentemente no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo. ¿De acuerdo? Tengo ahí a Rocky porque lo que sí quería decir es que estoy preparado para defenderme, ¿de acuerdo? Si estáis en desacuerdo conmigo. Y recordad lo que decía Rocky, ¿no? No importa cuán duro pegues al contrario, sino lo que es importante es si eres capaz de seguir pegando cuando te pegan a ti. Es la metáfora del underdog, ¿no?
¿de acuerdo? Eso es lo importante. Y yo como académico soy así. Me dan muchísimos golpes, ¿no? Sobre todo cuando me rechazan artículos, pero lo que tienes que hacer es seguir ahí en la lucha, ¿no? Por cierto, tengo ahí mi email, que lo repetiré luego al final. Si dudáis de la veracidad de algo que os voy a contar, mandadme un email y yo os lo documento, ¿de acuerdo? No os quedéis con la duda. Todo lo que os voy a decir es verdad, aquí no hay bulos, ¿de acuerdo? La otra cuestión importante, estamos hablando aquí de procesos muy macro, ¿no? Que afectan, evidentemente, a todo el mundo, a la globalidad. Y os quiero también contar otra anécdota para poner la cuestión en contexto, ¿no? Hace unos años yo tenía un estudiante de sociología que su tesis tenía que ver con la formación de estados en el mundo, ¿no? Es un tema muy macro. Y al final de la defensa yo me puse a hablar con su mujer y le dije, ¿te ha parecido muy macro esto? Y me dijo, no, la verdad es que no. Y yo le pregunté, ¿a qué te dedicas? Y me dijo, soy física. Y digo, ¿qué tipo de investigación haces? Y me dijo, esto no avanza. Uy, espérate. Me dijo, formación de galaxias, ¿no? Entonces, claro, el nivel de análisis se escapa, ¿no? Estas son 5 pinturas, vamos a entrar ya en el tema, que están en la Sociedad Histórica de Nueva York, de uno de los pintores de la Escuela del Hudson, que refleja muy bien el tema del auge y caída de los imperios, ¿no? A lo largo de la historia. Aquí es el estado de la naturaleza, empieza a construirse un imperio, llega a su fase de esplendor, y luego, por algún motivo u otro, empieza la decadencia, ¿no? Y al final pues está completamente, o sea, todo lo que quedan son ruinas del imperio. Esta es la cuestión, ¿no? En términos de pintura que vamos a dilucidar hoy. Un apunte aquí sobre un tema importante. Bueno, Marx estaba siempre equivocado en sus predicciones desde mi punto de vista, pero sobre todo en esta, ¿no? Él dice, la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? Y eso es imposible. La historia no se puede repetir, porque la segunda vez que dices que se repite, ya no se repite porque ya ha pasado la primera. O sea, es una situación completamente distinta, ¿no? Y a mí me gusta, por tanto, mucho más la observación de Mark Twain, que decía, la historia no se repite, pero rima. Vamos a pasar esto de acá. Estos son los sociólogos más famosos que han hecho o formulado predicciones. A la izquierda tenéis los que han formulado predicciones y la mayor parte de ellos se han equivocado. ¿De acuerdo? Por un motivo u otro se han equivocado. Y a la derecha los que tenéis son los que nunca hicieron predicciones, pero criticaron las predicciones de los que hacían predicciones, ¿no? O sea que, en fin, yo estoy tratando de moverme en esa constelación ahí, ¿no? Veréis que mis predicciones se basan mucho en la teoría, ¿no? O sea que no las estoy formulando de manera así alegre, sacándome de la chistera, ¿no? Las predicciones. Y yo creo que no hay que llegar a este extremo, el extremo de Milton Friedman, que decía que las virtudes de una teoría deben juzgarse en términos de su precisión, alcance y conformidad con las predicciones que ofrece. Es decir, una teoría es tan buena como sus predicciones, es básicamente lo que venía a decir. Yo no creo eso, es un poco extremo, pero sí que es importante consultar la teoría para luego hacer predicciones. Y esto es lo que está ocurriendo. En Estados Unidos, desde hace ya muchos años, son portadas de Foreign Affairs, de otra del Economist, de The Atlantic, que es una revista muy influyente allí, semanal. Hay una gran obsesión por este tema, ¿no? Como lo ha habido en todos los imperios que han entrado en algún tipo de declive, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es un tema muy candente. También quisiera decir que en lo que os voy a presentar hay una limitación muy importante, ¿no? Es decir, que el escenario final, el resultado final, no es necesariamente que domine Estados Unidos o que domine China. Lo que se puede producir también es que haya una fragmentación en la hegemonía global, ¿no? Y luego, por supuesto, es posible que las potencias de rango intermedio jueguen un papel importante. ¿Por qué? Porque si China y Estados Unidos están pues más o menos empatados, entonces una potencia intermedia, si se alía con uno o el otro, pueden inclinar la balanza a un lado o al otro. Y esto es la famosa teoría de un sociólogo alemán que se llama Georg Simmel, ¿no? Que fue el que primero formuló ese tipo de relación triádica, ¿no? O triangular, entre 3 actores o 3 gobiernos, lo que sea. Sin embargo, si leéis la literatura, sobre todo en relaciones internacionales, la mayor parte de los expertos, vuelvo a repetir que los expertos no son buenos a predecir, dicen que Estados Unidos va a predominar, sobre todo por una cuestión, y es que Estados Unidos, hasta Trump, siempre se ha aliado con países ricos, como Estados Unidos, ¿no? Mientras que China no ha tenido otra opción más que aliarse con países relativamente pobres. O sea que ahí China tiene
una limitación muy importante. Y luego también la otra limitación de China es que el nacionalismo y la ideología que tiene en China pues no le gusta a los demás países, sobre todo a los de su entorno, ¿no? A Vietnam, a Filipinas, etcétera, ¿no? O sea, no les pueden ni ver, porque son muy nacionalistas y tienen una ideología con la cual no están de acuerdo. Antes estábamos hablando de la trampa de Tucídides, ¿no? Que es básicamente que Estados Unidos, cuando se hizo la apertura a China en los años 70, cayó en una trampa, porque lo que hizo, si recordáis, es abrir los mercados de consumo y financieros de Estados Unidos a China. Y gracias a eso China pues, tuvo ese crecimiento espectacular. Esto es un asunto que ha analizado en bastante profundidad un politólogo que se llama Graham Allison, que es el que tenéis allí en la foto arriba. Yo lo denomino un matrimonio de conveniencia. Eso es lo que ha tenido Estados Unidos y China, ¿no? Y esto es un concepto muy importante porque veréis más adelante que es algo que complica ahora el análisis de quién va a ser al final la potencia dominante, ¿no? Dejamos poneros un ejemplo de un sociólogo que sí acertó, y además acertó antes de que se produjera el colapso de la Unión Soviética, que es mi coautor y colega en el departamento, Randy Collins, que en el año 78 predijo, en contra de todos los sovietólogos, que la Unión Soviética se iba a desmembrar, ¿no? Que iba a desaparecer como tal. Fijaros que cuando comparamos esa relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría y ahora la relación entre China y Estados Unidos, y esto es algo que quiero que recordéis para el análisis, hay una diferencia fundamental, que es que durante la Guerra Fría Estados Unidos estaba en unos circuitos económicos y financieros y comerciales completamente distintos a los de la Unión Soviética. Vivían en dos mundos separados. Nos entendemos, ¿no? Sin embargo, ahora China y Estados Unidos están en los mismos circuitos comerciales, económicos y financieros. Y no solamente eso, sino que dependen uno del otro, como sabéis, ¿no? Entonces, claro, eso complica mucho pues la diplomacia de los dos países, la política exterior. Porque tú lo que no quieres es hundir al adversario. A la Unión Soviética sí, Estados Unidos quería hundirla. Pero con China no pueden hacer eso, porque si hunden a China, eso le viene mal a Estados Unidos y viceversa, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Hay veces que en la prensa y la gente dice, bueno, es que esto es como la batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la supremacía global. Y no tiene nada que ver la situación actual, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Otro asunto de las predicciones. Yo cuando era estudiante doctoral, un profesor me contrató como ayudante de investigación y le hizo unos cálculos y se convirtió en una cosa muy famosa sobre demografía. Y los cálculos estaban bien hechos. La predicción era que en el caso de las mujeres solteras en Estados Unidos mayores de 40 años, era más probable que murieran en un ataque terrorista que se casaran, ¿no? Y eso todos los titulares lo reflejaban. Por ejemplo, aquí tenéis Newsweek, ¿no? Es una predicción que al final no era cierta. Y no era cierta porque es que no puedes hacer predicciones basadas en lo que ha ocurrido en el pasado. Ese es el problema. Las predicciones tienen que ser de hoy mirando al futuro, apoyadas sobre una teoría de cómo funcionan las cosas, ¿no? Esas son las predicciones bien hechas. Una predicción que lo que hace es extrapolar el pasado hacia el futuro, eso no se puede hacer, porque seguramente las cosas cambian, ¿no? Entonces eso no se puede hacer, ¿no? Y eso no lo voy a hacer yo. El índice de hegemonía, o sea, como voy a medir la métrica de China y Estados Unidos, se puede aplicar, por supuesto, a otros países en el mundo, es la siguiente, es el índice de hegemonía global, que es simplemente multiplicas el tamaño de la economía, el PIB, que es importante, tienes que tener una economía grande para ser influyente en el mundo, lo multiplicas por el PIB per cápita, porque tienes que ser un país desarrollado, y luego, por último, lo multiplicas por el tamaño de tu marina de guerra, que es la manera tradicional de proyectar. Luego, más adelante, hablaremos de drones, ¿de acuerdo? Pero de momento es la cuestión esta de la guerra asimétrica, es la marina de guerra. Tomas el logaritmo porque si no es un número enorme, ¿no? Si multiplicas todas esas magnitudes. Y fijaros que ese índice funciona muy bien, ¿no? Es muy intuitivo. Aquí tenéis los 1500, 1600, 1700, pues tenéis las potencias de entonces, ¿no? Está España y Portugal. Bueno, pues ves que al principio pues es España y Portugal, luego sube Holanda, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, ¿no? Y luego un poco más adelante Inglaterra, ¿de acuerdo? O sea que veis que el índice parece que tiene sentido, ¿no? Esto es un periodo posterior donde pues, se ve que en el siglo XIX Reino Unido es el que toma la batuta de la hegemonía global, ¿no? Y luego pasa a Estados Unidos, etc. Esta serie es distinta de esta de aquí, que es la que yo empleo, porque
tiene distintos supuestos, pero fijaros esta de acá lo bien que funciona, ¿no? Esta empieza en el 865 y llega hasta el 2023, el 2023. Entonces, al principio tenéis el Reino Unido y tenéis Francia y Alemania, que parece que pueden sobrepasar al Reino Unido, pero no lo consiguen por distintos motivos. Y luego, un poco más adelante, lo veis ahí, empieza Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos decae un poco por la crisis de 1929, si seguís los años. Y después de la guerra, por supuesto, está Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Soviética empieza a subir. La Unión Soviética, precisamente en el año 1957, sobrepasa al Reino Unido, de acuerdo con este índice. ¿Qué pasa en el 56? La Unión Soviética envía el Sputnik. O sea que todo tiene, ¿me entiendes?, su sentido, ¿no? En términos de secuencia temporal. Eso es el 57. Luego, en el 86, es el accidente nuclear de Chernóbil, que, como sabéis, fue el principio del fin para la Unión Soviética. Entonces, ahí veis que la línea para la Unión Soviética empieza a caer. En ese momento también es cuando Japón parece como que se sitúa como la segunda potencia mundial, ¿no? En términos de influencia global, de acuerdo con este índice. Lo veis ahí Japón, ¿no? Solamente por unos años. Y después viene China e India, ¿no? Y claro, esos dos países han crecido mucho. Fijaros que la escala es logarítmica. O sea que lo que veis aquí, en realidad, es muchísimo más grande, las distancias, ¿de acuerdo? Las distancias entre Estados Unidos y China con respecto a los demás son enormes. Porque, vuelvo a repetir, es una escala logarítmica, ¿no?, aquí en el eje vertical. También lo que apreciamos es este fenómeno de polarización, ¿no? Esto es la desviación estándar de ese índice, también desde el 865 hasta la actualidad. Y lo que vemos, cuanto es más alta, quiere decir que hay más dispersión, ¿no?, que hay más polarización. Ahí, en ese caso, en el medio del gráfico, Estados Unidos y la Unión Soviética dominan, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora en las últimas décadas es más fragmentación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues bueno, Estados Unidos sigue ahí, pero hay otras potencias que han subido, China, India, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me seguís, verdad? Si hay alguna duda, avisadme, porque esto cada vez se va a poner más complicado. O sea, está bien que hagáis preguntas antes, me levantáis la mano y me lo decís, ¿de acuerdo? El tercer componente en el índice es la marina de guerra. Lo mido simplemente con toneladas, no con la sofisticación, porque eso es difícil de medir. Fijaros la ventaja de Estados Unidos. Bueno, a finales de la Segunda Guerra Mundial es que era ridículo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en la actualidad, fijaros que el poderío naval de Estados Unidos es mayor que el de las otras marinas de guerra de todo el mundo combinadas. Yo pago impuestos en Estados Unidos, yo estoy pagando eso. Estados Unidos gasta en sus ejércitos más que el resto del mundo en su conjunto. Y aquí quisiera hacer una pequeña cuña, que sé que me va a causar muchos enemigos, sobre la Unión Europea, ¿no?, y Europa. Porque ahora Trump se está retirando, evidentemente, diciendo que estas alianzas, que no sé qué, lo que quiere es que Europa gaste más gaste más en sus ejércitos, ¿no?, y se haga cargo de su propia defensa. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la economía europea no crece, a largo plazo el mejor predictor del tamaño de tu ejército es tu PIB, ¿no? Entonces, si el PIB no crece, a largo plazo estoy hablando, ¿no?, no vas a tener más ejército. Entonces, si no crecen en Europa, se van a tener que tomar decisiones muy importantes, entre ellas el gastar menos en el estado de bienestar y gastar más en el... Claro, el estado de bienestar ha sido el pilar fundamental de la posguerra, ¿no?, que ha definido las sociedades y las economías de Europa, ¿no?, sobre todo. Entonces, eso es un problema. Aquí es donde a lo mejor me causo enemigos. Yo creo que Europa tiene una oportunidad, pero soy muy pesimista, no creo que la aproveche. Y os voy a decir por qué. La oportunidad es la siguiente. Hace 100 años pasamos de los caballos, de la caballería, a los tanques, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Eso fue una revolución. Y ahora estamos pasando de los portaaviones, de los tanques, de todas estas cosas, a los drones. Se llama la guerra asimétrica. La guerra asimétrica tiene dos componentes. El primero es el tipo de equipamiento que usas, ¿no? ¿De acuerdo? Nos han enseñado Ucrania e Irán que es muy efectivo, ¿no? La segunda característica de la guerra asimétrica es que esos países no necesitan ganar. Ganar una guerra significa que destruyes el ejército del enemigo. Eso es lo que significa ganar una guerra, ¿no? Pero esos países no necesitan ganar la guerra, Ucrania o Irán. Todo lo que necesitan es no perder. Nos entendemos, ¿verdad? Y hay una diferencia muy grande entre que tu objetivo sea no perder a que tu objetivo sea ganar la guerra. Estados Unidos no va a ganar la guerra con Irán, esto es obvio. De la misma manera que no ganó la guerra con Vietnam. Y Vietnam también sabía que todo lo que tenían que hacer era no perder. No tenían que ganar, no tenían que no perder, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la oportunidad para la Unión Europea, para Europa? Ahora que tenemos que invertir más en gasto militar, no invirtamos en portaaviones y estas cosas, invirtamos en drones. Porque también Europa, si hay una agresión rusa, no queremos ganar la guerra con Rusia, no queremos destruir su ejército. Lo que queremos es no perder. Nos entendemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la implicación? Podemos gastarnos menos dinero y tener un ejército muy efectivo con drones y con robots. Ahí es donde anda el mundo, no con caballos. Aquí es donde me voy a hacer enemigos. En España, lo hemos visto con la princesa de Asturias. ¿Qué ha aprendido la princesa de Asturias en estos años? Pues a ver cómo funcionan los aviones, cómo funcionan los tanques, todas estas cosas. El otro cambio que tiene que producirse es que en las academias militares se tiene que enseñar a cómo usar drones, no a cómo usar tanques o estas otras cosas. Y eso va a costar mucho cambiarlo, ¿no? ¿Pero por qué soy pesimista sobre todo? Porque en Europa hay muchos grupos de presión, como los hay también en Estados Unidos. Y un grupo de presión muy importante son las empresas de defensa. Ya lo decía Eisenhower, ¿no? ¿Os acordáis? El Military Industrial Complex, ¿no? Entonces, estas empresas están muy bien organizadas y tienen una capacidad de presión, de lobby, muy importante. Entonces, yo creo que si Europa aprueba más presupuestos, los primeros que van a estar llamando a la puerta van a ser estas grandes empresas que fabrican buques, que fabrican todos los armamentos convencionales y seguramente se van a imponer. Por eso estoy muy pesimista, ¿no? Pero sería una oportunidad súper, desaprovechada, ¿no? De crear un ejército en Europa de robots y de drones, como lo que tienen Ucrania y Irán. Vuelvo a repetir, no con el objetivo de ganar una guerra, sino con el objetivo de no perder. Esto es lo importante, ¿no? Guerra simétrica. A esto me estoy refiriendo, ¿no? ¿De acuerdo? Tema importante para todo esto, que seguramente os lo sospechabais. ¿Qué impacto tiene en esta relación de Estados Unidos y China el declive de la población? En China no solamente la población se está envejeciendo, sino que cada año que pasa se está reduciendo en tamaño, en números absolutos. Y esto evidentemente tiene consecuencias de todo tipo, vamos a ver algunas, pero claramente tiene consecuencias o implicaciones para la hegemonía global. Estados Unidos tiene un perfil más o menos plano de población, siempre y cuando siga teniendo algo de inmigración, ¿no? Si no, sería como España, que también estaría cayendo. Aquí el principal tema es la tasa de natalidad, ¿no? ¿Por qué ha caído? Bueno, por el nuevo papel de la mujer en la sociedad y en la economía, por la migración del campo a la ciudad, ya no necesitas tantos niños para que trabajen en la granja familiar, por la caída de la mortalidad infantil, no hace falta que tengas 10 con la esperanza de que 5 sobrevivan, por los métodos anticonceptivos, por supuesto, y en China por la política del hijo único. Vamos a analizar un poco esto de la política del hijo único, porque, como sabéis, se han pasado de frenada, ¿no? De hecho, hay muchos expertos en China que dicen que, incluso sin la política del hijo único, China se hubiera desarrollado, ¿no? Pero bueno, se les metió en la cabeza que había que hacer que la población no creciera tanto. Y luego tenemos otro problema, y es que una vez que ha caído mucho la tasa de natalidad, es muy difícil volver a una situación con tasa de natalidad alta. ¿Por qué? Porque las políticas pronatalistas suelen no funcionar. En Francia han funcionado, por ejemplo, en términos de facilitar guarderías gratis y todo este tipo de cosas, pero no ha tenido un impacto muy grande. Para demostraros que la futilidad, y luego el último, por cierto, es el abuso de la tecnología, de todas estas tecnologías nuevas, y que los bebés son caros, ¿de acuerdo? Ahora es muy caro tener un bebé. Os voy a analizar cada una de estas cosas. Primero, de los bebés son caros. Esto es muy importante. Hay muchas parejas que ahora tienen menos niños porque dicen, bueno, es que no tenemos suficiente dinero. O a lo mejor tenemos dinero, pero preferimos comprarnos una segunda vivienda en lugar de tener otro hijo, ¿verdad? Ese es un cálculo que muchas parejas están haciendo. Pero fijaros, este es el punto importante, que los niños ahora no gastamos dinero en ellos. Son un proyecto de inversión. Invertimos dinero en ellos, porque el mundo es tan competitivo que lo que hacemos es darle muy buena educación, actividades extracurriculares, esto otro, para que triunfen. Tenemos menos niños, pero invertimos más dinero en ellos. Claro, si es una inversión, entonces hay flujos de caja, ¿no? Si hay flujos de caja, tendríamos que calcular el valor actual neto de esa inversión. Para calcular el valor actual neto, tenemos que decidir cuál es la tasa de descuento, ¿no? El tipo de interés. ¿Cómo elegirías esa tasa de descuento? Yo creo que es muy sencillo. Si te gustan mucho los niños, elige una tasa de descuento baja, por debajo de la tasa de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque de esa manera el valor actual neto será muy alto. Si te gustan los niños, eso es lo que quieres.
Si por el contrario no te gustan mucho los niños, pero los vas a tener, elige una tasa de descuento muy alta, porque entonces el valor actual neto va a ser muy bajo, ¿de acuerdo? Esa es la regla de 3, ¿no? Y claro, la gente me pregunta, ¿y si tengo los niños y luego es que los quiero matar? ¿No? Pues mira, en esa decisión lo que tienes que tener en cuenta es que los costes hundidos no son relevantes. Los que sabéis economía, esto es de cajón, ¿verdad? Entonces, los costes hundidos no son relevantes. ¿Ya has tenido el bebé? Pues aguántate, ¿de acuerdo? Básicamente. Políticas pronatalistas. Si no me creéis, mandadme un email. Os voy a poner el ejemplo de Singapur. Singapur estaba muy preocupado hace 10 años por el descenso en la natalidad. Entonces decidieron hacer un programa piloto. Identificaron a parejas en Singapur que estaban casadas pero que no tenían niños. Y les enviaron una carta. Esto es una historia verídica, ¿eh? Y la carta era una muestra, ¿no? Era un programa piloto. O sea, 800 parejas o algo así. Y la carta decía, bueno, somos el gobierno de Singapur y estamos convencidos de que el dinamismo de la economía depende de que tengamos una población joven. Y nos hemos dado cuenta de que estáis casados pero no tenéis niños. Y entonces la carta seguía, y os lo juro que era así. Por lo tanto, en esta carta os estamos mandando un vale para una vacación gratis en Bali. Bueno, pues las parejas evidentemente recibieron esa oportunidad de una vacación gratis, se fueron a Bali, ¿y qué creéis que pasó 9 meses más tarde? ¿Había bebés o no? No. Porque tú no vas a cambiar tus decisiones en la vida porque el gobierno te dé una vacación gratis. Estamos claros, ¿no? Porque China quite la política del hijo único no quiere decir que la gente entonces en China se ponga a tener bebés como unos locos. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen ahora carreras profesionales y los bebés son muy caros en China ahora. Luego, por tanto, eso no va a cambiar, ¿no? O sea que, al final, el piloto lo abandonaron y no lanzaron esa política, evidentemente. El uso y abuso de la tecnología. Sabemos que los jóvenes están todo el rato con videojuegos, con teléfonos, con esto, con lo otro. Esto también está reduciendo el número de bebés. Prueba de ello es un experimento natural. Esto es la isla de Zanzíbar, que pertenece como parte de Tanzania. Y hace 12 años o algo así, es un caso muy famoso, hubo un apagón eléctrico durante un mes, que es mucho tiempo. Entonces, claro, la gente no podía recargar sus aparatos móviles, ¿no? Pero claro, el experimento natural consiste en que en las zonas urbanas la gente no tenía electricidad porque estaban conectados a la red eléctrica. Pero en las zonas rurales no estaban conectados a la red eléctrica, sino que tenían generadores. Entonces, lo de las zonas urbanas no tuvieron electricidad durante un mes, pero lo de las zonas rurales sí. Es un experimento natural, ¿no? Entonces, ¿qué queréis que pasó? ¿En cuál de las dos creció la natalidad? En las ciudades. Creció un 21% con respecto a lo esperado. Claro, la gente no tenía nada que hacer, pues se pusieron a tener bebés, ¿no? En las zonas rurales no cambió, ¿no? Ese es el grupo de control, ¿no? Esto es lo que está pasando en el mundo. O sea, son proyecciones de Naciones Unidas como porcentaje de la población global. Fijaros lo que está pasando en China, que cada vez es un porcentaje menor. Europa también, evidentemente. Estados Unidos y Oriente Próximo están por aquí abajo, muy plano, América Latina, y luego los que crecen son África, ¿no? Y el sur y Asia Central, que los países más grandes ahí son, de mayor tamaño son India y Pakistán y Bangladesh, ese tipo de país, ¿no? Esto está cambiando todo, ¿no? Aquí son proyecciones que luego yo voy a emplear en mi predicción a partir del año 24, ¿no? Hasta el año 24 son datos reales y luego son proyecciones de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Y este es el mapa del descenso de la población en el mundo. Todos esos países, podéis ver aquí la escala, están experimentando un descenso de año en año de su población. Ahí tenemos a España, claro, tenemos varios países en Europa, por supuesto está Rusia, está China, está Corea, está Japón, etcétera, ¿no? Y aquí, por motivos que no logro entender muy bien, está Uruguay, está por supuesto Cuba, ¿no? En todos estos países, cada año que pasa hay menos población, ¿de acuerdo? Porque la tasa de natalidad es muy baja y la inmigración que haya no es suficiente como para compensar ese descenso, ¿de acuerdo? Entonces, el futuro demográfico de China. Aquí os voy a hacer un par de preguntas también, ¿eh? Ahora que ya no hay restricciones sobre el número de hijos que puedes tener, ya no existe la política del hijo único en China, ¿qué creéis que va a pasar con la tasa de, ahí en realidad de fecundidad, eso es un anglicismo, debía decir de natalidad, ¿no? En estos momentos en China, en la República Popular, es de un bebé por mujer, ¿no? Que evidentemente está por debajo del nivel de reemplazo. Entonces, ¿qué creéis? Ahora se elimina la política del hijo, que ha quedado eliminada, ¿qué creéis? ¿Que esa tasa de un bebé va a aumentar
Pensároslo, todavía no votéis. ¿Permanecer constante o decrecer? ¿Estáis preparados para votar? A ver, ¿cuántos queréis A, que va a aumentar, ahora que no hay restricciones? Muy bien. ¿Cuántos queréis que va a permanecer constante? Bueno, estos sois los que estáis hedging, ¿no? Que no sabéis muy bien, entonces para no sacar mala nota, voy a eliminar esa opción. O sea, ahora os tenéis que decantar por una o la otra, ¿de acuerdo? Solamente la A o la B. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Porque permanecer constante, os puedo asegurar que es muy improbable, que quede exactamente en 1.0 o 1,0. ¿no? Entonces, A o C, las opciones. ¿Cuántos queréis que va a aumentar? ¿Cuántos queréis que va a decrecer? La mayoría, ¿no? No hay ningún experto demográfico, ni en China ni en el mundo, que crea lo contrario. O sea, ese número va a seguir bajando. ¿Por qué? Pues porque las mujeres quieren tener carreras profesionales, porque los bebés son caros, por todas las razones anteriores. Porque el gobierno cambie su política, la gente no va a cambiar sus decisiones vitales, ¿no? Ahora, el efecto de la cuestión del hijo único son muy importantes, sobre todo económicamente. Pero primero os voy a dar un ejemplo así más cachondo, ¿no? para que veáis las implicaciones, ¿no? Esta es, en los 3 mercados mayores del mundo, Estados Unidos, Europa y China, ¿cuánto se gasta la gente en las apps estas para ligar? ¿no? Tinder y todas estas, ¿de acuerdo? Por cierto, que yo todo lo que sé de este tema es porque hago investigación sobre él. En mi vida he usado una app de estos, ¿no? Os lo juro. Entonces, veis que están los datos, el gasto, está en billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares, está desglosado por apps que lo que hacen matchmaking es que te ayudan a conseguir a alguien con quien casarte, ¿de acuerdo? El segundo es, quieres tener una relación romántica, pero no necesariamente el online dating, para casarte. Y el otro, casual dating, creo que no tengo que explicar a qué se refiere, ¿no? Entonces, fijaros que Estados Unidos y Europa son muy distintos de China. En Estados Unidos y Europa, pues más o menos equilibrado, pero en China es muy poco el casual dating y es muy grande el matchmaking. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Porque hay uno a la vez. ¿Por qué? Claro, hay menos mujeres, luego es muy competitivo para los varones, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, claro, no se gastan el dinero en casual dating, se lo gastan en una app que les ayuda a encontrar alguien con quien casarse. Estamos claros, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Aquí empezáis a ver cuál es la dinámica en China. Si no me creéis, os puedo enviar un artículo escrito por académicos chinos que demuestran que esta es la cuestión. El mercado para casarse en China es muy competitivo para los hombres y es muy bueno para las mujeres, ¿no? Pero hay más todavía de este desequilibrio del sexo. Lo que ocurre también es que las familias ahorran más. ¿Por qué? Porque si tienen un hijo varón, le quieren hacer lo más atractivo posible en el mercado. ¿Me entendéis, verdad? Entonces, en China se ha ahorrado mucho. Esto ha provocado un problema global. ¿Por qué? Porque China ha tenido un exceso de capital. Y mucho de ese capital ha ido a Estados Unidos a comprar bonos del Tesoro, ¿de acuerdo? Por el gobierno y por las familias. ¿Por qué? Es por eso, ¿no? La competencia que hay en él. Ahora, mi solución para este problema sería distinta. Yo creo que China debería comerciar con Rusia, porque en Rusia tienen el problema opuesto. Como sabéis, hay menos hombres que mujeres, ¿no? Porque los hombres beben mucho y hay guerras y mueren demasiado temprano, ¿no? O sea que yo creo que el comercio entre China y Rusia sería una solución a este problema en lugar de lo que están haciendo en China, ¿no? Y fijaros que, por ejemplo, y también esto lo puedo documentar, en Siberia, que el problema todavía es más agudo, es decir, que hay muchas mujeres y pocos hombres, las mujeres se están organizando políticamente para que el gobierno apruebe la poligamia. Si no me creéis, os mando el artículo. ¿De acuerdo? De hecho, lo tenéis acá, pero os lo mando el artículo. ¿De acuerdo? Pero también hay otra cuestión importante. En China no solamente está el desequilibrio por género o sexo, sino que también está el desequilibrio, o sea, quiere decir el envejecimiento de la población, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que las familias están usando más de sus ahorros durante la jubilación, ¿no? Cantidades muy grandes. De hecho, entonces, eso a la consecuencia, y esto lo han estudiado muy bien los economistas, es que China no podrá comprar tantos bonos del Tesoro como los que ha comprado. China es, después de Japón, el mayor tenedor del mundo de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Consecuencia, los tipos de interés en Estados Unidos serán más altos de lo que serían en el caso de que China continuara comprando bonos del Tesoro. ¿Me seguís, verdad? Estoy conectando ahí distintas cosas, de los bebés a los bonos del Tesoro a los tipos de interés, ¿no? Y normalmente, si no me queréis, hay un artículo de economistas que es muy, muy bonito y que hace esto, ¿no?
Luego la otra cuestión que está ocurriendo en China, estoy tratando de dibujaros el escenario en China, ¿no? Es la tremenda acumulación de riqueza. Como decía Deng Xiaoping, que fue el arquitecto de las reformas económicas en China, él decía, bueno, aquí en China unos pocos o unos cuantos van a tener que hacerse ricos antes que el resto. Porque claro, es imposible sacar de la pobreza a 800 millones todos a la vez, ¿no? Claro, se ha producido una acumulación de riqueza. Para que entendáis la dinámica, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Y es la acumulación de riqueza en distintos países del mundo. En América Latina, el millonario medio es más rico que el millonario medio en el resto del mundo, ¿no? En América Latina, como sabemos, hay una desigualdad de la renta y la riqueza más acusada que en otras partes del mundo. Luego, por tanto, si alguien aquí en la sala se quiere casar con un millonario, que sea rico, muy rico, os recomiendo que vayáis a América Latina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre en China? En China, lo que ocurre es que China destaca porque tiene millonarios muy jóvenes. ¿De acuerdo? Luego, por tanto, si queréis casaros no con cualquier tipo de millonario, sino con un millonario joven, entonces iros a China. Ahora, alguien me tiene que explicar por qué queréis casaros con un millonario joven. Yo preferiría casarme con un millonario viejo, francamente, ¿no? Eso, como diría Stiglitz, son preferencias, ¿no? Eso ya es exógeno, eso ya que cada uno decida qué es lo que quiere, ¿no? Esto ya los mostré, no sé por qué lo tengo ahí. La cuestión es, muy importante ahora, estas tendencias demográficas, vale, muy bien, están ahí, pero ¿va la IA a afectarlas? Hombre, yo creo que sí, pero de la siguiente manera, y si no estáis de acuerdo, luego en el coloquio me retáis. Yo creo que si la IA causa desempleo a corto plazo, las parejas van a optar por tener menos bebés, ¿no? Porque no van a tener seguridad económica, etcétera, ¿no? Otro punto importante es que si la IA si aumenta la productividad, que eso es lo que nos están prometiendo, a largo plazo, eso puede mitigar los retos del envejecimiento y del declive de la población, porque entonces tendríamos trabajadores más productivos. Luego, para producir el mismo nivel de PIB necesitaríamos menos trabajadores. ¿Me seguís, verdad? El tercero es que a largo plazo la IA puede afectar a los mercados de consumo. Claro, porque si hay más gente desempleada, habrá menos capacidad adquisitiva de la población en su conjunto, a no ser que adoptemos un sistema de renta básica universal. Claro, aquí estaréis pensando, este tío es de izquierdas, ¿no? Extrema y tal, porque si recordáis, cuando se introdujo esta idea de la renta básica universal o mínima universal, eso lo hacía sobre todo la gente de izquierdas, ¿no? Y ahora ya todo el mundo se está dando cuenta de que si la IA destruye tantos puestos de trabajo, no va a haber suficiente consumo agregado en la economía, y es una economía de consumo, el 60 y pico % del PIB es consumo, luego, por tanto, vamos a tener que darle a la gente dinero, ¿no? Esto ya es un tema urgente, ¿no? Y el último es que la IA genera desajustes en la fuerza de trabajo. O sea, pues va a haber gente que tenga las destrezas necesarias para usar IA y va a haber mucha gente que no las va a tener. Entonces, vamos a tener que entrar en un proceso de reeducación, ¿no?, de la fuerza de trabajo para que se adapte a esta nueva situación. Y esto no pasa de la noche a la mañana, ese es el problema. La tecnología ya está ahí, ya está teniendo su impacto, pero el mercado de trabajo va a tardar un cierto tiempo en ajustarse. ¿De acuerdo? O sea, que recordad estos puntos, si estáis en desacuerdo, me lo decís. Tamaño de los mercados de consumo en el mundo. Cada círculo aquí tiene que ver con el volumen total de gasto, ¿no?, en los distintos países. Esto es la situación 2015. Y esta es la de 2030. Fijaros en India y China. Ay, perdón, espérate. ¿Cómo va a cambiar el mundo, no? ¿Os dais cuenta, no? Muy bien. La otra cuestión que es fundamental en todo este asunto de China y Estados Unidos es los flujos financieros. Esto es, en la víspera de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido, por supuesto, era dominante, ¿no? Lo veis allí, ¿verdad? Inversiones. Esto es en el año 67, Segunda Guerra Mundial, Europa se está recuperando, Estados Unidos es el dominante, China no existe. ¿Por qué? Porque estaba completamente fuera, como lo estaba la Unión Soviética, de los circuitos financieros internacionales. Y esa es la situación en el cambio de siglo, ¿no? Ahora ya Europa se ha recuperado, tienes Arabia Saudita e India que emergen y China cada vez es más importante y, por supuesto, también tienes Japón. ¿De acuerdo? Esto es importante también, ¿no? Eso es un barco chino hace 500 años. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en China, este asunto de la hegemonía y de su poder en el mundo, a ellos lo que quieren es recuperar su antiguo periodo glorioso, en el cual eran una potencia, ¿no? Esa es la carabela de Colón, la de mayor tamaño, y eso es uno de los barcos chinos
de la misma época, ¿no? O sea, que China era una potencia en aquellos momentos y eso es lo que en China anhela. Los políticos, por supuesto, pero también la población, ¿no? Anhelan regresar a ese periodo glorioso, ¿no? En el cual... Bueno, este es el principal problema que tiene China. La moneda de ellos, nadie la quiere. Nadie confía en la moneda, ¿no? Ni siquiera los chinos, porque sabéis que están sacando el dinero de China, ¿no? El dólar sigue siendo la moneda dominante en el mundo y confiere a Estados Unidos muchas ventajas, entre otras, tipos de interés más reducidos, porque Estados Unidos se puede endeudar a un precio más bajo gracias al dólar. ¿De acuerdo, no? Luego, esto es muy importante. Los chinos están pues, muy preocupados por esto porque, claro, son la mayor potencia comercial del mundo, son la segunda economía del mundo, pero no tienen una moneda importante en el mundo, ¿no? Porque nadie confía en ella. Pero, claro, el dólar tiene problemas. Esto es un artista que sacó esto, un billete de $0, ¿no? O también este de acá, in gold we trust, no in God we trust, ¿no? El dólar está... pues en fin, teniendo problemas, ¿no? Este gráfico del Financial Times de hace 3 semanas es lectura obligatoria, ese artículo, desde mi punto de vista, y es espeluznante, porque aquí lo que tenéis es cuál es la diferencia del coste de endeudamiento de Estados Unidos, gracias a que tiene el dólar, comparado con el de los otros gobiernos en el mundo. ¿De acuerdo? Por cierto, si me mandáis un email, os puedo entregar también las PowerPoints, ¿no? Veo que hay gente que toma fotos y tal, o sea que yo os las puedo dar. Entonces, veis que en los últimos años, 18 meses, ha caído, ¿no? Ese spread, esa diferencia, ¿no? Lo veis, ¿verdad? De arriba a abajo. La diferencia era, dice ahí, de 0.15, ¿no? La ventaja que tenía Estados Unidos a la hora de financiarse, y ha caído a 0,05. Esto es el principio del fin, puede ser el principio del fin para el dólar, ¿no? La verdadera amenaza, sin embargo, no es esa, es la posibilidad de un renminbi digital. China está apostando, como el renminbi analógico no les funciona, nadie tal, es innovar tecnológicamente y lanzar un renminbi digital. Por cierto, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal también quieren lanzar eso, ¿no? Pero China va por delante. Y esto es algo que... ¿Por qué va por delante? Porque quieren plantear una alternativa al dólar, ¿no? Por cierto, no sé si sabías que la palabra dólar tiene un origen español y era como en España se pronunciaba esa moneda alemana, ¿no? En lugar de Thaler, dollar, ¿no? Y luego el símbolo del dólar tiene que ver con las columnas del plus ultra. La columna y luego el pergamino. Eso es de donde viene. Los americanos no tienen ni idea de esto. Y yo me paso toda la vida explicándoselo, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, por tanto, esa es la cuestión, ¿no? Por cierto, que hay un poco de confusión con si la moneda china es el renminbi o el yuan. Entonces es lo mismo que la libra esterlina. La moneda es el renminbi, pero las unidades son yuan. La libra esterlina, o sea, pound sterling es la moneda y pounds, libras, es la unidad, ¿de acuerdo? Esa es la distinción. Monedas centrales de los bancos centrales, fijaros que China digitales es uno de los países que está ya haciendo pilotos sobre este asunto, ¿no? Europa y Estados Unidos todavía no. Nos estamos quedando rezagados. Pero vuelvo a repetir, los chinos tienen una razón muy poderosa para querer hacerlo, y es que su moneda analógica, el renminbi, pues no la acepta nadie en el mundo, ¿no? Y donde también ganan es con Bitcoin y estas cosas. Estos son algunos de los personajes que han hecho más dinero con Bitcoin. A mí me asusta esto, ¿no? Fijaros la cara de este tío, parece que ha salido de una película de estas, de Sleepy Hollow o alguna cosa de estas, ¿no? Pero todos se han hecho billonarios con Bitcoin, ¿no? Y con esto de Bitcoin también quiero decir algo. China está por delante, ¿verdad?, en todos estos asuntos. No con Bitcoin necesariamente, pero con monedas, con criptomonedas en general. Yo antes de la pandemia estaba dando una clase a estudiantes de la carrera, tenían 18, 19 años, y estaba hablando de Bitcoin. Y al principio de la clase en el encerado puse como 12 de razones por las cuales yo pensaba que Bitcoin no iba a funcionar, ¿no? Yo pensaba que aquello era un cuento chino, ¿no? O el engaño de los tulipanes, etc. Y este alumno, cuando yo terminé, levanta la mano y dijo lo siguiente: profesor, usted es demasiado viejo para entender el potencial de las criptomonedas. Sacó una A+, o sea, sacó la mejor nota. Era un tipo súper inteligente. Y creo que tenía razón. Yo no puedo comprenderlo porque me eduqué y crecí en un mundo en el cual no había esto. Y asocio siempre la moneda con un Estado. Pero vamos a un mundo en el que a lo mejor eso no es cierto. De hecho, hace 200 años eso no era cierto, que las monedas las emitieran solamente los Estados. Las emitían los bancos, por ejemplo, ¿no? Competencia entre Estados Unidos y China, también en Europa hay las plataformas digitales, ¿no? Claro, aquí parece que gana Estados Unidos, ¿de acuerdo?
La otra cuestión, ¿no? Y aquí es donde le estaba diciendo a Alejandra, no sé dónde está, que a lo mejor me metía un poco con los bancos, ¿no? Pero yo siempre les digo a mis alumnos, con esta revolución de las criptomonedas, de las plataformas digitales, de PayPal, de todas estas cosas, ¿quién creéis que va a sobrevivir? Y os voy a pedir que votéis también. ¿Los bancos? ¿La banca como actividad? ¿O los banqueros? ¿Quién creéis que es más probable que sobreviva? Vamos a votar. ¿Dónde está Alejandra? Toma nota, ¿eh? Toma nota de lo que dice la gente. Alejandra es la presidenta de la AEB, ¿no? ¿Quiénes creéis que son los bancos? Los que es más probable que sobrevivan. Ninguno, Alejandra. Algunos sí. Bueno, ¿la banca como actividad? Claro, evidentemente, ¿no? ¿Los banqueros? En mis clases solamente levantan el mano para los banqueros los que quieren ir a banca de inversión, básicamente. Fijaos en China los gigantes tecnológicos. Es que tienes un monstruo como Alibaba, y Alibaba hace todo lo que hace Amazon, Google, eBay, PayPal y FedEx. Todas esas cosas las hace Alibaba. O sea, tienen unas plataformas tecnológicas enormes, ¿no? Y claro, el mercado chino es muy grande, ¿no? Y fijaros en otra cuestión. Esto es una fotografía de un iPhone que compré hace 10 años o algo así. El paquete tenía esos dos símbolos que veis ahí. Uno es el regulador en Estados Unidos, el Federal Communications Commission, y el otro es la Unión Europea, ¿verdad? ¿Por qué ellos están ahí? Porque son los mayores mercados. Los mayores mercados son los que escriben las reglas del juego, ¿no? Esto lo aprendí de Lester Thurow, el que había sido decano de MIT Sloan, que lo tenía en uno de sus libros. Son los mayores mercados los que escriben las reglas del juego, porque las empresas no tienen más remedio que, si quieren participar en esos mercados, ¿no? En términos de estándares, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesto a apostar con vosotros mi fondo de pensiones, que por cierto está subiendo mucho, en que dentro de unos años vamos a tener ahí un anagrama chino y quizás uno indio. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo cada vez más grandes y van a querer también regular, ¿no? De todas maneras, no os pongáis muy contentos porque he hecho esta apuesta 1000 veces en los últimos años. Luego os va a tocar una parte muy pequeñita de mi fondo de pensiones. Pero bueno, déjame pasar esta. Los aliados de China, decía antes, ¿no? Pues claro, los aliados de China van a ser países, como decía, pobres, ¿no? Otros retos que tiene China, y ahora voy a ir a Estados Unidos: aislamiento demográfico, cohesión y poder del Partido Comunista, que se está un poco resquebrajando, ideología antiliberal y nacionalista, pero por otro lado quieren participar en los mercados de consumo y financieros, neotradicionalismo, declive demográfico, separatismo étnico, los uigures y los tibetanos, apoyan un neoliberalismo en el mundo, pero un poco descafeinado, ¿no? Para hacerlo consistente con su propio sistema de gobierno. Y la cuestión también muy importante, que esto lo discuten mucho los académicos chinos: ¿realmente China quiere ser un poder hegemónico mundial o simplemente quiere ser un país rico, ¿no? Porque ¿para qué meterte en los líos que se ha metido Estados Unidos para ser un poder hegemónico global si lo que a lo mejor quieres es que la gente viva bien, ¿no? Esa es una pregunta importante, ¿no? Aislamiento geográfico. Fijaros, China, al contrario que el Reino Unido y Estados Unidos, no tiene un acceso libre al océano. Esto es muy importante, ¿no? Y China se siente muy limitada por la geografía. Esto es una de las bases que han montado ahí en unos atolones, ¿no? Que había unas rocas, y han montado unas islas artificiales. Y estos son los puertos, como sabéis, están invirtiendo en puertos y en instalaciones, sobre todo en muchos países pobres en desarrollo en el mundo, ¿no? Esos son sus aliados. Estados Unidos también tiene retos: polarización política, déficit comercial y fiscal, agotamiento del neoliberalismo, posible crisis monetaria, este asunto del dólar, excesivos compromisos militares a lo largo y ancho del mundo, fundamentalismo religioso. Esto es tremendo, como sabéis, hay en estados en los cuales en la escuela se enseña el creacionismo en lugar de la teoría de la evolución. Y ahora uno se pregunta, ¿y cómo explican los huesos estos de los dinosaurios, ¿no? O sea, es que es un poquito difícil, ¿no? Tendencia hacia el aislacionamiento, sobre todo con Trump, y luego tentaciones iliberales, ¿no? Y reciente aversión a la inmigración. Y ahí voy. Este va a ser el factor más importante ahora en el análisis de los números, ¿no? Este es el problema de Estados Unidos, que hay un principio, que es que cuando tienes mucho poder, tienes que usarlo de una manera racional, ¿no? Es el principio de Spider-Man. No sé si recordáis la pregunta: with great power comes great responsibility. Y esto es lo que Estados Unidos no está sabiendo gestionar bien. Tienen mucho poder, sobre todo militar, pero no lo están sabiendo gestionar bien, ¿no? Déjame pasar esto. No sé si deciros esto. Hay un problema en Estados Unidos también de qué es lo que vertebra a la sociedad, ¿no? Esta es la pregunta de Ortega y Gasset, ¿no? ¿Qué vertebra a España, ¿no? Bueno, en Estados Unidos yo creo que es votar en las elecciones, ¿de acuerdo?
Eso es lo que vertebra al país. Pero claro, ahora, como sabéis, se están poniendo en dudas el proceso electoral, ¿no? Esto es gravísimo, porque es lo que articula a Estados Unidos al final. En China es acumular una fortuna de dinero. Y en España es la Liga y el Corte Inglés, lo que vertebra a España, ¿no? ¿Cómo se llama a un dictador? En China es el líder supremo, en España el caudillo, y en Estados Unidos, esto es una ocurrencia mía, porque no hay un nombre, yo creo que es coach, el entrenador, ¿no? Porque ahí se tiene mucha deferencia a los entrenadores, ¿no? Déjame saltar esta también. Este es el modelo, no vamos a entrar aquí en profundidades, que empleo para calcular la predicción, ¿no? Hacia el futuro. Entonces, lo que importante del modelo es que hay 4 cosas que se mueven, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenéis que recordar y ahora os presento las conclusiones. En el modelo está la población total y la población en edad de trabajar. Y para eso utilizo las proyecciones de Naciones Unidas. O sea, yo no me meto a predecir eso. Cojo lo de Naciones Unidas, que tiene esa predicción hasta el año 2100, y las empleo en mi modelo, ¿no? El PIB lo que hago es que crezca de un año para otro por el cambio en la productividad, ¿no? Crece el PIB si te haces más productivo. Y por otro lado, sí varía para arriba o para abajo la población empleada. Esas son las 2 maneras en las cuales crece el PIB, ¿de acuerdo? Luego hablaremos de la inteligencia artificial y los robots, ¿de acuerdo? El tamaño de la Marina de Guerra cambia cada año proporcionalmente al PIB, porque esa es la tasa sostenible en el largo plazo. O sea, no es posible crecer más tu Marina de Guerra, ¿no? Y luego, por último, está el volumen de inmigración. Y ahí es donde va a estar el meollo de la cuestión, ya veréis, ¿no? Bueno, esto parece complicado, pero no es complicado. Yo os voy a presentar 2 resultados, ¿no? O sea, aquí la cuestión es la tasa de productividad, de aumento de la productividad de China, como sabéis, es muy alta, 8 y pico % en los últimos 10 años, ¿no? Porque es una economía que todavía es poco desarrollada y crece. Eso es lo que ocurre normalmente. La de Estados Unidos es un 2%. Y eso pasa también en Europa. Porque una economía que ya está desarrollada no aumenta la productividad al mismo ritmo que una que está, como China, saliendo de la... Bueno, empezó a salir de la pobreza hace 40 años, ¿no? Entonces, el primer supuesto que hago es que la tasa de aumento de la productividad en China, esto es todo de China, es la curva monotónica que baja así, ¿no? Que es exponencial, ¿de acuerdo? O sea, yo asumo eso. Y que converge con la de Estados Unidos en el año 2100. Claro, os preguntaréis, bueno, ¿eso es realista? La verdad es que no. Le estoy dando a China, estoy siendo generoso con China, porque Goldman Sachs tiene ahí una previsión de cómo va a caer la productividad china. La mía, recordar, que converge con la de Estados Unidos en el año 2100, y Goldman Sachs dice que convergerá con la de Estados Unidos en el año 2035. O sea que yo estoy siendo muy generoso con China, ¿de acuerdo? Nadie me puede acusar que estoy poniéndose el listón muy alto, ¿no? Y luego la otra curva que ves ahí, que es logística, ahí asume que China va por delante en robotización y en inteligencia artificial, lo cual parece que es cierto. Entonces, de esa manera, la productividad no cae tan rápido, ¿de acuerdo? De hecho, es una curva S, que es como se mide normalmente la adopción de innovaciones. Pero es una curva S al contrario, ¿no? En lugar de crecer, va cayendo, porque, claro, tú puedes explotar la ventaja de aumento de productividad a raíz de robotización y de inteligencia artificial, pero por un cierto periodo de tiempo. Luego ya los demás países acortan distancias contigo. ¿De acuerdo, no? Esos son los 2 supuestos, ¿vale? ¿Qué hago? Y estos son los resultados. Lo que hago es, cada año, hago una simulación, 60.000 simulaciones, ¿no? Una distribución normal, entonces veo lo que pasa, calculo la media. Y eso es lo que aparece ahí ahora, lo explico el gráfico. Eso lo hago cada año. Claro, de ahora al 2100, pues quedan 74 años, ¿no? Son 74 por... creo que me equivoqué, 74 por 10.000, luego son al final 740.000 simulaciones, ¿no? Entonces, empezamos en la situación actual. La situación actual, esta es la ventaja de Estados Unidos, es el cociente entre el índice de hegemonía global de Estados Unidos y el de China. Si está por encima de 1, ¿veis la línea de 1? Estados Unidos tiene más influencia global. Si está por debajo de 1, China tiene más. ¿Me seguís, verdad? Entonces, el primer supuesto es la exponencial. La veis ahí, ¿no? Era la curva que hacía así, que es la que está arriba. Bajo ese supuesto, China nunca reduce las distancias con Estados Unidos, nunca baja del 1. ¿Lo veis, verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa con la logística. Es decir, si consideramos el efecto, por ejemplo, de la robotización, la inteligencia artificial, asumiendo que parece que es cierto que China va por delante de Estados Unidos. ¿Me seguís, verdad? Al final hay una pregunta de examen, o sea que si no lo entendéis, avisarme, ¿eh? Entonces, en ese caso, en la logística, pues sí, cae por debajo de 1, ¿lo veis, no? Cae por debajo de 1 en el año
2050, ¿lo veis, verdad? Entonces, a partir de ahí, según esta métrica, según ese supuesto, ¿no?, de que la inteligencia artificial y la robótica china lo está incorporando a su aparato productivo con más eficacia que en Estados Unidos o en el resto del mundo, China sí se convierte en la potencia global dominante. Ahora, aquí es donde yo quiero contribuir al debate. Si Estados Unidos aumenta su inmigración en un nivel del 1,5% de la población activa, solamente eso, en cada año, China no le supera. ¿Lo veis ahí? No baja la curva, la sólida. ¿Lo veis, verdad? O sea, esa es el mismo modelo, los mismos supuestos que la de abajo. Todo lo que cambia es que la inmigración en Estados Unidos aumenta. Es decir, como decía al principio, Estados Unidos tiene dos armas aquí. Una es innovación tecnológica, pero también la tiene China. La otra es la inmigración, que China no tiene. China tiene un saldo migratorio neto prácticamente cero en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque no es una sociedad que aloje a inmigrantes y la gente no quiere vivir en una dictadura, pero luego hay otro tema. Y es que a ver quién aprende mandarín parece a China, ¿no? Sin embargo, el inglés, por eso el Reino Unido también recibe tantos inmigrantes, ¿no? Todos quieren ir allá. Entonces, fijaros, es muy sencillo para Estados Unidos. Es muy difícil en la situación actual porque hay un rechazo de la población, ¿no?, hacia la inmigración en Estados Unidos y en Europa. Esos malditos populismos, ¿no? Pero Estados Unidos simplemente, si realmente usa estas armas que tienen, es la única economía, junto con Alemania, en el mundo grande, que tiene capacidad de absorber mano de obra inmigrante. Es la única, junto con Alemania, a gran escala, ¿no? Eso es una fuente de poder muy importante, y lo veis aquí en la situación de la competencia entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, simplemente, voy a terminar ya. Estoy en buena compañía, ¿no?, porque no hay ningún experto, sobre todo en relaciones internacionales, que prediga que China superará a Estados Unidos en hegemonía global. No hay prácticamente nadie. Pueden emplear predicciones, pueden emplear análisis cualitativos de lo que dicen los líderes, de analizar las debilidades que tiene China, las que tiene Estados Unidos. Se puede hacer cualitativamente o cuantitativamente, como lo he hecho, pero al final estamos todos de acuerdo en que es muy improbable que China en el siglo XXI logre superar a Estados Unidos, sobre todo por el declive de la población, que pueden amortiguar un poco estando en la vanguardia de la robotización y de la inteligencia artificial. Pero que ante eso Estados Unidos siempre puede abrir la válvula de la inmigración. Y entonces con eso problema resuelto. Claro, Trump está haciendo justo lo contrario, ¿no? Vamos a hacer otra vez la votación. Visto lo visto, ahora no solamente tenéis el vídeo, sino todo el análisis, ¿creéis que China va a desbancar a Estados Unidos? ¿Sí, quizás o no? Los que decís que sí. No, todavía hay muchos incrédulos aquí. Quizás. ¿Y que no? Bueno, vosotros me caéis muy bien. Fijaros que no soy solamente yo, O sea, hay muchísimos economistas, politólogos, sociólogos, chinos y de otros países del mundo que llegan a la misma conclusión, ¿no? Y eso es el final.